Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticias matutinas, en donde vamos a hablar de dos hechos relevantes para la sociedad en general durante los últimos años. Primeramente, los derechos de la mujer en aspectos de la violencia digital y sexual, así como también los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Empezando primero con una noticia que ha sucedido en días recientes acerca de un hecho de violencia digital y sexual. Esto refiriéndose a una legisladora mexicana de nombre Andrea Chávez, originaria de la ciudad de Chihuahua, quien ha hecho una denuncia pública contra el caricaturista del diario El Financiero, Antonio Garci Nieto, quien publicó en sus redes sociales una imagen falsa de contenido sexual con el rostro de la política. Todo esto ha sido hecho en base de inteligencia artificial. En las declaraciones de Chávez, ella misma ha asegurado que la manipulación ha hecho con inteligencia artificial, en donde ha dejado en claro que el contenido sexual que se muestra por medio del caricaturista no es de ella, sino es generado por una inteligencia artificial. Aunque en su momento, en primeras instancias, la senadora ha mencionado que no va a hacer una denuncia para evitar que el caricaturista se victimice, un día después afirmó que se iría por una vía penal para que se castigue esta pena. Recordemos que en México ya existe la ley Olimpia, eh, reformada durante los últimos años. Esta ley Olimpia, recordemos que es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. En pocas palabras, esta ley protege cualquier tipo de material erótico o sexual que sea difundido sin el consentimiento de las personas, especialmente basándonos en los derechos de las mujeres. Así que recordemos que para este tipo de aspectos se debe probablemente reformar este tipo de reformas, enfocándonos en el aspecto que ha marcado en los últimos años en materia tecnológica, que es la inteligencia artificial, para proteger estos derechos que cualquier tipo de material sexual que sea difundido, generado en base de inteligencia artificial. Así que mucho cuidado con este tipo de hechos. Por otra parte, uno de los casos más preocupantes ocurrido referente a la comunidad LGBTIQ+, ha ocurrido en Uganda, donde se ha aprobado una de las leyes más duras del mundo contra las personas LGBTIQ+. Esta ley contra la homosexualidad impone castigos muy severos, incluida la pena de muerte, en los casos de homosexualidad con agravantes. Esto se refiere a personas menores de 18 años o mayores de 75 años que no pueden dar su consentimiento. Esto en el caso de que se den relaciones sexuales. También se castiga con cadena perpetua, llegando inclusive a la pena de muerte. Esto es muy importante, ya que debemos recordar que aunque si bien en los últimos años se han reformado reformas para eliminar la violencia de cualquier tipo, tanto en las mujeres como en la comunidad, hay países que aún hoy en día siguen siendo severos y dando castigos que llevan a la muerte. Por lo tanto, se exhorta a los países del mundo a reformar este tipo de leyes, ya que se considera ya últimamente que vivimos en una sociedad donde cada vez, aunque si bien estamos cambiando constantemente, también necesitamos sexual por razón de género. Con esto damos por concluido el primer segmento de noticias matutinas. En unos minutos más volveremos y por ahora los dejaremos con unos breves anuncios comerciales. Gracias. Bueno, y en otros hechos, la violencia digital contra las mujeres en la ciudad de Atlixco, en el estado de Puebla, ha estado en aumento especialmente en grupos de mensajería de instantánea, en donde se está exhibiendo material de contenido sexual y de esta forma pues se está denigrando a las mujeres y de alguna otra manera se está vulnerando sus derechos humanos. Por lo cual, Jade González, quien es integrante de la red feminista de Atlixco, ha explicado que es tan grave este hecho
que particularmente participan muchos hombres, en donde se distribuye este tipo de contenido y donde se reitera a denunciar y reitera el apoyo de la ciudadanía para proceder a una denuncia y que se haga justicia para estas mujeres que han sido víctimas de esta violencia digital. Por otra parte, el juez de control, Roberto Pozán Torenero, ha confirmado las medidas impuestas por la Fiscalía General de la República. Esto en el caso de la actriz Isabela Camil contra Netflix en México. Esta decisión se basa en que se busca eliminar las escenas en donde aparece el contenido sexual de la actriz en la serie de Luis Miguel, donde ella misma considera que es un derecho a su intimidad, que es algo violatorio de su intimidad sexual, y esto, bajo mismas palabras de Pozán Tornero, ha mencionado que es una clara definición de la violencia contra las mujeres, en donde de nueva cuenta se está denigrando a las mujeres y usándolas como un objeto sexual. Como bien sabemos, existe la ley Olimpia, en donde principalmente se busca proteger cualquier contenido íntimo de índole sexual que haya sido publicado sin el consentimiento de las personas. Pero lamentablemente muchas veces no se hace justicia por parte de las autoridades y quienes hacen la difusión de este caso terminan siendo los activistas que luchan por los derechos de las personas. En otras instancias, sabemos que estamos en el mes de mayo, pero para las primeras 2 semanas del 2025 se ha llevado al menos cinco víctimas de crímenes de odio en México contra personas de la comunidad LGBTIQ+, que básicamente se basa en crímenes de violencia y desapariciones. Lamentablemente, no da cuenta, como lo hemos visto en el caso de la violencia contra las mujeres, la Fiscalía no está informando respecto a la mayoría de los casos. De nueva cuenta, se está haciendo voz por parte de los mismos activistas de los derechos humanos. En el país recordemos que ya existe un protocolo nacional para garantizar el derecho y procuración de la justicia para personas LGBTIQ+, pero también a su vez para las mujeres también existe la ley Olimpia y en ninguno de estos casos está haciendo justicia para ninguna de estas personas. Y como bien sabemos, es para todos estos casos que hemos mencionado anteriormente, se está vulnerando los derechos humanos en donde no se está usando adecuadamente. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos ya ha señalado su preocupación ante el aumento de estos crímenes de odio, tanto para los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y ya, y así como a su vez se exhorta al Estado y a las autoridades a hacer justicia y que se hagan valer los derechos de las personas. Finalmente, esto vendría siendo todo de mi parte por el noticiero de estas noticias en torno a a los derechos humanos de las personas. Y pues bueno, muchas gracias por su atención.